Bienvenidos. Hoy estudiaremos un tema fundamental que ha intrigado a la humanidad desde el principio de los tiempos: la existencia de Dios. ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios realmente existe? A lo largo de los siglos, la Biblia ha proporcionado respuestas poderosas y convincentes a esta pregunta. En este video, presentaremos 20 evidencias basadas en las Escrituras que afirman la existencia de Dios. Prepárate para descubrir cómo la creación, la historia y nuestras propias experiencias apuntan hacia un Creador divino. Acompáñanos en este viaje de fe y convicción. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos. Comencemos. Número 1. La creación del universo. El universo es vasto, complejo y maravillosamente ordenado. La Biblia comienza con una afirmación poderosa en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esta declaración establece a Dios como el creador del universo, el arquitecto detrás de la intrincada estructura del cosmos. Cuando observamos el universo a través de los ojos de la ciencia, encontramos leyes físicas que rigen todo, desde las galaxias más distantes hasta los átomos más pequeños. Estas leyes, como la gravedad, la termodinámica y la electromagnética, son constantes y universales, lo que indica un diseño intencional. La precisión con la que estas leyes funcionan sugiere la existencia de una inteligencia superior que las estableció. Además, la teoría del Big Bang, ampliamente aceptada por la comunidad científica, propone que el universo tuvo un comienzo, un momento en el tiempo cuando todo el espacio, el tiempo y la materia comenzaron a existir. Este concepto de un comienzo está en armonía con la narrativa bíblica de la creación. La pregunta fundamental es: ¿qué causó este comienzo? Muchos científicos y filósofos argumentan que debe haber habido una causa no causada, algo o alguien eterno, que exista fuera del espacio y el tiempo. La Biblia identifica a este ser como Dios. Los Salmos, especialmente el Salmo 19, versículo 1, afirman que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La belleza del cosmos, desde la majestuosidad de una galaxia hasta la complejidad de la vida en la Tierra, proclama la grandeza de su Creador. El universo, con su inmensa complejidad y orden, es una evidencia poderosa de la existencia de un Dios todopoderoso que lo diseñó y lo mantiene. Número 2. La complejidad de la vida. La vida, en todas sus formas, es un testimonio del diseño inteligente. Desde los organismos unicelulares más simples hasta los seres humanos más complejos, la vida está compuesta de estructuras biológicas intrincadas y sistemas que desafían la explicación a través de procesos aleatorios. En el libro de Job, capítulo 12, versículo 10, dice: «En su mano está la vida de todo ser viviente y el aliento de toda la humanidad». Esta declaración resalta la soberanía de Dios sobre toda la vida, sugiriendo que Él es la fuente y el sustentador de todo lo que vive. Los sistemas biológicos son notablemente complejos. Tomemos por ejemplo el ADN, la molécula que lleva las instrucciones genéticas para el desarrollo, funcionamiento, crecimiento y reproducción de todos los organismos vivos. El ADN es increíblemente preciso y eficiente, codificando la información necesaria para construir y mantener un organismo vivo en un espacio diminuto. La probabilidad de que una molécula tan compleja y funcional haya surgido por casualidad es astronómicamente baja. Esto sugiere que debe haber habido una inteligencia detrás de su diseño. El argumento del diseño inteligente postula que la complejidad observada en la biología no puede explicarse completamente por el azar o la selección natural. En cambio, se asemeja más a los productos de la ingeniería y la intención. Cuando los científicos descubren una máquina molecular como el flagelo bacteriano, un complejo sistema de propulsión que permite a ciertas bacterias moverse, observan un diseño que recuerda a las máquinas hechas por el hombre, pero a una escala microscópica. Esta analogía a la ingeniería y la intención es utilizada para argumentar a favor de un diseñador inteligente, Dios. Número 3. El diseño inteligente de la naturaleza. El diseño que observamos en la naturaleza va más allá de la simple complejidad. Exhibe un ajuste fino que sugiere una planificación meticulosa. En Romanos capítulo 1, versículo 20 leemos: «Porque las cosas invisibles de Él,
su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Este pasaje bíblico indica que la naturaleza misma es un testimonio de la existencia de Dios y su poder eterno. El concepto del ajuste fino se refiere a las condiciones extremadamente precisas necesarias para la existencia de vida en el universo, las constantes fundamentales de la física, como la fuerza de la gravedad, la carga del electrón y la constante cosmológica, deben estar ajustadas con precisión en grados asombrosamente pequeños para que el universo sea capaz de albergar vida. Incluso una variación infinitesimal en estos valores resultaría en un universo estéril, incapaz de soportar cualquier forma de vida. Este ajuste fino ha llevado a muchos científicos y filósofos a concluir que es mucho más probable que un ser inteligente haya ajustado estos parámetros. Además del ajuste fino, la belleza y la armonía de la naturaleza también apuntan hacia un diseñador. Los patrones que vemos en la naturaleza, como la simetría de una flor o la precisión de la órbita de los planetas, reflejan un diseño intencional y hermoso. La simetría, la proporción y la armonía que encontramos en la naturaleza son más que meras coincidencias. Son indicios de la obra de un artista supremo, un Dios que aprecia la belleza y el orden. Número 4. El origen de la moralidad. La existencia de una moralidad universal es una evidencia poderosa de la existencia de Dios. En el relato bíblico de la creación en Génesis, capítulo 1, versículo 27, se nos dice: «Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó». Este versículo nos revela que los seres humanos fueron creados a imagen de Dios, lo que incluye la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Los filósofos han debatido durante siglos sobre el origen de la moralidad. Algunos argumentan que la moralidad es simplemente un constructo social, una serie de normas creadas por las sociedades para asegurar la convivencia. Sin embargo, esta explicación no puede dar cuenta de por qué ciertas normas morales son universales. Por ejemplo, la prohibición del asesinato y el robo se encuentra en todas las culturas y épocas. Esta universalidad sugiere que hay una ley moral objetiva que trasciende las culturas humanas. C.S. Lewis, un influyente escritor cristiano, argumentó que el sentido innato del bien y del mal que todos los humanos poseen es una evidencia de la existencia de un legislador moral divino. Este legislador, según Lewis, es Dios. La Biblia también respalda esta idea. En Romanos, capítulo 2, versículo 15, se menciona que los gentiles muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Esta ley escrita en sus corazones es la conciencia, que testifica de un código moral que es independiente de la cultura o la educación. Además, la existencia de la moralidad plantea un desafío para el ateísmo. Si no hay un Dios, entonces no hay una base objetiva para la moralidad. En un universo puramente materialista, todo es producto del azar y la necesidad, y no hay razón para que ciertas acciones sean consideradas buenas o malas. Sin embargo, la mayoría de las personas, incluidos los ateos, viven como si hubiera un bien y un mal objetivos. Esta discrepancia sugiere que, en el fondo, incluso los que niegan la existencia de Dios están de acuerdo con una realidad moral que requiere un fundamento divino. Número 5. La conciencia humana. La conciencia es uno de los aspectos más misteriosos de la experiencia humana. Es esa voz interna que nos guía en nuestras decisiones, que nos hace sentir culpables cuando hacemos algo malo y que nos da paz cuando actuamos con rectitud. En Romanos, capítulo 2, versículos 14 y 15, Pablo escribe: «Porque cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos». Aquí, Pablo explica que incluso aquellos que no tienen acceso a las Escrituras tienen una ley moral interna que los guía. La existencia de la conciencia humana es difícil de explicar desde una perspectiva materialista. Si el universo es simplemente el resultado de procesos físicos y químicos, ¿cómo es posible que los seres humanos tengan una conciencia moral que los impulse a actuar de maneras que a menudo van en contra de sus propios intereses?
La conciencia parece ser algo más que una simple respuesta a estímulos externos. Parece tener una autoridad moral que trasciende nuestras inclinaciones naturales. Algunos científicos y filósofos han intentado explicar la conciencia como un producto de la evolución, argumentando que la moralidad es simplemente una adaptación que ayuda a las personas a vivir en comunidades. Sin embargo, esta explicación no aborda el hecho de que la conciencia a menudo nos impulsa a actuar de manera altruista, incluso cuando no hay un beneficio personal involucrado. La existencia de la conciencia, por lo tanto, sugiere la presencia de una fuente moral más alta que nosotros mismos, un Dios que nos ha dotado de una brújula interna para guiarnos en nuestras vidas. Número 6. Las profecías cumplidas. La Biblia contiene numerosas profecías que han sido cumplidas de manera precisa a lo largo de la historia. Este cumplimiento detallado y específico de las profecías es una de las pruebas más poderosas de la existencia de un Dios omnisciente que trasciende el tiempo y el espacio. En Isaías, capítulo 46, versículos 9 y 10, Dios declara: Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Este pasaje subraya la capacidad única de Dios para conocer el futuro con precisión absoluta. Uno de los ejemplos más notables de profecía cumplida es la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Los profetas del Antiguo Testamento, como Isaías y Miqueas, escribieron con detalle sobre el Mesías siglos antes de su nacimiento. Isaías, capítulo 53, describe la muerte sacrificial de Jesús, mientras que Miqueas, capítulo 5, versículo 2, predice su nacimiento en Belén. Estos detalles, junto con muchas otras profecías que se cumplen en la vida de Jesús, muestran la mano divina en la historia humana. Además, el cumplimiento de profecías en la historia de Israel también demuestra la existencia de un Dios soberano. La destrucción de Jerusalén y el exilio de los judíos, predicho en el libro de Jeremías, y su posterior retorno, profetizado por Isaías y Ezequiel, son eventos históricos documentados que coinciden con las profecías bíblicas. Estos acontecimientos históricos no son coincidencias, son el cumplimiento de las promesas de Dios, mostrando que Él está activo y presente en la historia. El hecho de que estas profecías se hayan cumplido de manera tan precisa, a pesar de las muchas variables impredecibles de la historia humana, sugiere que hay una inteligencia superior, Dios, que está dirigiendo y orquestando estos eventos. Este cumplimiento de las profecías es una evidencia convincente de que la Biblia es la palabra inspirada de Dios y que Él realmente existe y actúa en el mundo. Número 7. La resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo es el evento central del cristianismo y uno de los hechos históricos más poderosos que testifican la existencia de Dios. En 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 14, el apóstol Pablo escribe: Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. La resurrección de Jesús no es solo un mito o una leyenda. Es un acontecimiento histórico que transformó radicalmente la vida de sus seguidores y cambió el curso de la historia. Los evangelios del Nuevo Testamento relatan que Jesús fue crucificado, sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Este evento fue presenciado por múltiples personas, incluidas las mujeres que fueron las primeras en descubrir la tumba vacía, los discípulos y más de 500 testigos a la vez, según relata Pablo en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 6. La resurrección de Jesús fue un evento tan impactante que los apóstoles estuvieron dispuestos a morir por su testimonio de que Jesús estaba vivo. Además, la resurrección de Jesús es la base de la esperanza cristiana en la vida eterna. Jesús afirmó ser la resurrección y la vida. Juan, capítulo 11, versículo 25. Y su resurrección valida todas sus afirmaciones sobre sí mismo y su mensaje. Si Jesús resucitó, entonces Dios no solo existe, sino que ha intervenido de manera decisiva en la historia humana para ofrecer salvación y vida eterna a todos los que creen en Él.
La resurrección también es una respuesta poderosa al problema del mal y el sufrimiento. Al resucitar a Jesús de los muertos, Dios muestra que tiene poder sobre la muerte y que, en última instancia, vencerá todo mal. La resurrección es una promesa de que, aunque experimentemos sufrimiento y muerte en este mundo, Dios tiene un plan más grande para la redención y la restauración de toda la creación. Número 8. Los milagros registrados en la Biblia. Los milagros son intervenciones divinas que rompen las leyes naturales para revelar el poder de Dios. La Biblia está llena de relatos de milagros que muestran la existencia y el carácter de Dios. En Juan, capítulo 20, versículo 31 se menciona: «Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre». Los milagros documentados en la Biblia no son simplemente historias, sino actos poderosos de Dios diseñados para fortalecer la fe de los creyentes y demostrar su poder. Uno de los milagros más conocidos en el Antiguo Testamento es la división del Mar Rojo, que permitió al pueblo de Israel escapar de la esclavitud en Egipto. Este milagro, registrado en el libro de Éxodo, capítulo 14, no solo liberó a los israelitas, sino que también mostró el poder de Dios sobre la naturaleza y sus enemigos. Este evento es recordado a lo largo de la Biblia como un testimonio de la fidelidad y el poder de Dios. En el Nuevo Testamento, los milagros de Jesús, como sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos y resucitar a los muertos, son evidencia directa de su divinidad. Estos actos sobrenaturales demostraron que Jesús no era solo un maestro o profeta, sino el Hijo de Dios con autoridad sobre la vida y la muerte. Los milagros de Jesús no solo trajeron alivio y restauración a las personas, sino que también validaron su mensaje del reino de Dios. Los milagros en la Biblia sirven como recordatorios de que Dios está activo en el mundo y tiene el poder de intervenir en la vida humana. Estos eventos sobrenaturales desafían las explicaciones naturalistas y apuntan hacia una realidad espiritual más profunda. Para los creyentes, los milagros son una confirmación de que Dios es real, que escucha las oraciones y que tiene el poder de hacer lo imposible. Número 9. El testimonio de los mártires cristianos. El testimonio de los mártires cristianos es una evidencia poderosa de la existencia de Dios y la veracidad del mensaje cristiano. Desde los primeros días del cristianismo, innumerables creyentes han estado dispuestos a enfrentar torturas y muertes horribles antes que negar su fe en Jesús. Este compromiso radical solo puede explicarse por una profunda convicción de la realidad de Dios y de las promesas de vida eterna en Cristo. Uno de los primeros mártires cristianos fue Esteban, cuya historia se relata en Hechos, capítulo 7. Esteban fue apedreado hasta la muerte por su fe en Jesús, pero antes de morir, tuvo una visión del cielo abierto y vio a Jesús de pie a la diestra de Dios. Este testimonio no solo mostró la fe inquebrantable de Esteban, sino también su visión de una realidad espiritual que trascendía la muerte física. A lo largo de la historia, millones de cristianos han seguido el ejemplo de Esteban, prefiriendo morir antes que renunciar a su fe. Este sacrificio supremo es una evidencia poderosa de que estos creyentes no solo creían en la existencia de Dios, sino que estaban convencidos de que Él es digno de cualquier sufrimiento que pudieran experimentar en esta vida. La disposición a morir por la fe sugiere que estos mártires experimentaron algo real y transformador que les dio la fuerza para enfrentar la muerte con valentía. El testimonio de los mártires también desafía a los escépticos a considerar la realidad de la fe cristiana. Si Dios no existiera, ¿por qué tantas personas estarían dispuestas a sacrificar sus vidas por una mentira? La fidelidad de los mártires a lo largo de la historia es una evidencia de la verdad del mensaje cristiano y de la existencia de un Dios que vale la pena servir a cualquier costo. Número 10. La transformación de vidas. Una de las pruebas más convincentes de la existencia de Dios es la transformación radical que experimentan las personas cuando tienen un encuentro genuino con Él. La Biblia declara en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas.
Este versículo habla del cambio profundo que ocurre en la vida de alguien que pone su fe en Jesús. A lo largo de la historia, millones de personas han testificado de cómo sus vidas han sido transformadas por su relación con Dios. Estas historias de transformación incluyen liberación de adicciones, sanidad emocional, restauración de relaciones rotas y un nuevo sentido de propósito y dirección en la vida. Estas experiencias no son simplemente cambios psicológicos o emocionales, sino una transformación profunda y duradera que afecta todas las áreas de la vida de una persona. La transformación de vidas también es evidente en la historia de personas como el apóstol Pablo, que pasó de ser un perseguidor violento de cristianos a uno de los más grandes defensores de la fe cristiana. Su conversión dramática y su vida dedicada al servicio de Cristo son un testimonio poderoso del poder transformador de Dios. Además, la transformación de vidas no se limita a individuos, también se extiende a comunidades y sociedades enteras. A lo largo de la historia, los movimientos de avivamiento cristiano han traído cambios sociales significativos, como la abolición de la esclavitud, la promoción de la educación y la atención médica, y la defensa de los derechos humanos. Estos cambios sociales son una evidencia del impacto de la fe cristiana en el mundo y del poder de Dios para transformar no solo individuos, sino también comunidades enteras. La transformación de vidas es una evidencia poderosa de que Dios es real y está obrando activamente en el mundo. Este cambio radical no puede explicarse simplemente por el esfuerzo humano o el cambio de circunstancias. Es el resultado de un encuentro genuino con el Dios vivo, que transforma vidas de adentro hacia afuera. Número 11. La respuesta a la oración. La oración es un aspecto central de la fe cristiana y una de las maneras más directas en que los creyentes experimentan la presencia y el poder de Dios. La Biblia está llena de ejemplos de personas cuyas oraciones fueron escuchadas y respondidas por Dios. En el Salmo 34, versículo 17 se dice: «Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias». Este versículo subraya la promesa de que Dios no solo escucha las oraciones de su pueblo, sino que también responde activamente a sus necesidades y peticiones. A lo largo de la historia y en la vida cotidiana de los creyentes, hay innumerables testimonios de oraciones respondidas de maneras que desafían la explicación natural. Estas respuestas pueden ser desde sanidades milagrosas hasta provisiones inesperadas, liberación de peligros, o consuelo en momentos de dolor y pérdida. Por ejemplo, el relato de Ana en el libro de 1 Samuel, capítulo 1, muestra cómo Dios respondió a su oración por un hijo, a pesar de su infertilidad prolongada. Dios le dio un hijo, Samuel, quien más tarde se convirtió en un gran profeta en Israel. La experiencia de la oración no solo se limita a recibir respuestas milagrosas, también es una evidencia de la comunión íntima entre Dios y el creyente. Cuando las personas oran, experimentan una sensación de paz, dirección y consuelo que va más allá de la comprensión humana. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, dice: «Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esta paz es una señal de la presencia de Dios, mostrando que Él está escuchando y cuidando de sus hijos. La respuesta a la oración también puede verse en la transformación de situaciones aparentemente imposibles. Historias de personas que han orado por un cambio y han visto cómo Dios interviene en sus vidas de manera poderosa son una prueba convincente de la realidad de un Dios que escucha. La respuesta a la oración, entonces, es más que una coincidencia o un consuelo psicológico. Es una evidencia de la intervención activa de un Dios vivo que está atento a las necesidades de su pueblo. Número 12. La belleza del mundo natural. La belleza del mundo natural es una de las evidencias más poderosas y accesibles de la existencia de Dios. A lo largo de la historia, la naturaleza ha inspirado a poetas, artistas y filósofos a reflexionar sobre el poder y la majestad del Creador. El Salmo 19, versículo 1 proclama: «Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos».
Este versículo sugiere que la belleza del universo no es un accidente, sino una manifestación de la gloria de Dios. Cuando observamos la naturaleza, desde las impresionantes montañas hasta los vastos océanos, los colores vibrantes de un atardecer o la complejidad de un copo de nieve, somos testigos de un diseño intencional y estético. La simetría de las hojas, la precisión de las órbitas planetarias y la diversidad de la vida en la Tierra reflejan una creatividad y un propósito que van más allá de la simple función. Esta belleza inherente apunta hacia un artista supremo que disfruta creando y que se deleita en la diversidad y la armonía de su creación. Además, la belleza de la naturaleza tiene un profundo impacto en el alma humana. A menudo, la gente se siente más cerca de Dios cuando está en medio de la naturaleza, ya sea en la tranquilidad de un bosque o en la vastedad de un desierto. Esta conexión entre la belleza natural y la experiencia espiritual sugiere que la naturaleza es una forma en que Dios se revela a sí mismo a la humanidad. Romanos, capítulo 1, versículo 20, dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La belleza de la naturaleza es, por tanto, una revelación de la divinidad de Dios. La existencia de la belleza en el mundo también plantea un desafío para las explicaciones puramente materialistas del universo. Si todo lo que existe es el resultado del azar y la selección natural, ¿por qué encontramos tanta belleza en el mundo? La belleza no es necesaria para la supervivencia, y sin embargo, está en todas partes, desde las galaxias más distantes hasta las partículas subatómicas. Esta abundancia de belleza sugiere que hay algo más en juego que la mera función. Sugiere la mano de un creador que valora la belleza y que ha imbuido su creación con su carácter estético. Número 13. La armonía del universo. El universo en el que vivimos es un lugar de increíble orden y armonía. Desde las leyes de la física hasta las constantes cosmológicas, el universo opera de una manera predecible y coherente que permite la vida y la existencia de todo lo que conocemos. Hebreos capítulo 1, versículo 3, menciona que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Este versículo indica que la coherencia y el orden del universo son mantenidos por la intervención activa de Dios. Las leyes fundamentales de la naturaleza, como la gravedad, el electromagnetismo y las interacciones nucleares fuertes y débiles, están ajustadas con una precisión asombrosa. Si cualquiera de estas leyes fuera incluso ligeramente diferente, el universo no podría sostener la vida. Este ajuste fino sugiere que hay una inteligencia detrás de la creación del universo que estableció estas leyes de manera específica para permitir la vida. Los científicos que estudian la cosmología han notado que las probabilidades de que un universo como el nuestro existiera por puro azar son increíblemente pequeñas, lo que sugiere que hay una intención detrás de su diseño. Además de las leyes físicas, el universo también muestra una armonía sorprendente en su estructura y funcionamiento. Las galaxias giran de manera ordenada, los planetas orbitan alrededor de las estrellas en patrones predecibles, y los átomos se combinan para formar moléculas de manera coherente. Esta armonía no es solo una característica del universo a gran escala, también es evidente en los niveles más pequeños, como en la estructura del ADN y las interacciones entre las células. La coherencia del universo en todas sus escalas es una evidencia de un diseñador que ha creado un cosmos que es no solo funcional, sino también bellamente ordenado. La armonía del universo también refleja la naturaleza de Dios como un ser de orden y propósito. En la Biblia, Dios es descrito como un Dios de paz y no de confusión. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 33. Esta naturaleza de Dios se refleja en la creación, que opera de acuerdo con leyes coherentes y predecibles. La existencia de un universo tan armonioso y ordenado sugiere que hay un creador que no solo estableció estas leyes, sino que también las sostiene activamente para mantener la estabilidad del cosmos. Número 14. La ley moral universal. La existencia de una ley moral universal es una de las pruebas más profundas de la existencia de Dios. A lo largo de la historia y en todas las culturas,
Los seres humanos han reconocido la existencia de ciertos principios morales que son válidos independientemente de las circunstancias o las creencias individuales. En Romanos, capítulo 2, versículo 15, Pablo habla de la ley escrita en sus corazones. Esta ley moral innata, que todos los seres humanos poseen, es una evidencia de un legislador divino que ha imprimido su carácter en la humanidad. La ley moral universal se manifiesta en la conciencia humana, esa voz interna que nos dice cuando algo está bien o mal. Esta conciencia no es simplemente un producto de la cultura o la educación, es una cualidad intrínseca que todas las personas poseen. La existencia de esta ley moral objetiva sugiere que hay un estándar más alto que trasciende las diferencias culturales y personales. Este estándar apunta hacia la existencia de un Dios moral que ha establecido lo que es bueno y justo. Además, la ley moral universal plantea un desafío para las explicaciones naturalistas de la moralidad. Si el universo es solo materia y energía, ¿de dónde viene nuestro sentido del bien y del mal? Algunos argumentan que la moralidad es simplemente un subproducto de la evolución, una adaptación que ayuda a las sociedades a funcionar. Sin embargo, esta explicación no puede dar cuenta de por qué ciertos principios morales, como la prohibición del asesinato y el robo, son universales y se aplican en todas las culturas y épocas. C.S. Lewis, en su obra Mero Cristianismo, argumentó que el hecho de que todos los seres humanos posean un sentido innato del bien y del mal es una evidencia de la existencia de un Dios moral. Esta ley moral es diferente de las leyes físicas en que no solo describe cómo se comportan las cosas, sino que también prescribe cómo deberían comportarse. Esta prescripción sugiere la existencia de un legislador que ha establecido estas normas y que espera que los seres humanos las sigan. Número 15. La experiencia personal de Dios. La experiencia personal de Dios es quizás la evidencia más íntima y directa de su existencia. Millones de personas a lo largo de la historia han testificado haber tenido encuentros personales con Dios que han transformado sus vidas. El Salmo 34, versículo 8, invita: Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Este versículo sugiere que la experiencia de Dios es algo que todos pueden probar y conocer de manera personal. Las experiencias personales de Dios varían ampliamente, desde momentos de profunda paz y consuelo hasta encuentros milagrosos y visiones. Algunas personas experimentan a Dios a través de la oración y la meditación, sintiendo su presencia de una manera que es difícil de describir, pero que es inconfundible para quien la experimenta. Otros han tenido experiencias dramáticas de conversión o sanidad que desafían la explicación natural y que atribuyen directamente a la intervención divina. Estas experiencias personales no son simplemente productos de la imaginación o el deseo. A menudo ocurren en momentos de gran necesidad o crisis, cuando la persona no está buscando conscientemente a Dios, pero Dios se revela a sí mismo de manera inesperada. Estas experiencias son tan reales y convincentes para quienes las experimentan, que a menudo conducen a una transformación profunda y duradera de sus vidas. La experiencia personal de Dios también es un testimonio de su carácter relacional. Dios no es simplemente una fuerza abstracta o una idea filosófica, es un ser personal que se involucra activamente en la vida de sus criaturas. Esta capacidad de Dios para relacionarse personalmente con los seres humanos es una evidencia de su existencia y de su deseo de ser conocido y amado. Número 16. La protección divina. La protección divina es una evidencia poderosa de la existencia de Dios, manifestada a través de las Escrituras y la experiencia de millones de personas a lo largo de la historia. En el libro de Daniel, capítulo 6, se relata la protección de Daniel en el foso de los leones, una de las historias más impresionantes de la intervención divina. Daniel fue lanzado al foso debido a su fe inquebrantable en Dios y su negativa a adorar a cualquier otro Dios que no fuera Jehová. Sin embargo, Dios envió a su ángel para cerrar las bocas de los leones, y Daniel salió ileso. Este relato es solo uno de los muchos ejemplos en la Biblia donde Dios interviene directamente para proteger a su pueblo. Desde el éxodo de Israel de Egipto, donde Dios protegió a los israelitas de las plagas que azotaron a los egipcios,
hasta los numerosos relatos de los Salmos donde David clama a Dios por protección y es liberado de sus enemigos. La Biblia está llena de testimonios de la protección divina. La experiencia de la protección divina no se limita a los tiempos bíblicos. Millones de personas han experimentado la protección de Dios en sus propias vidas. Testimonios de personas que han sido salvadas de accidentes, enfermedades o situaciones peligrosas de manera inexplicable apuntan a una mano protectora que obra más allá de las circunstancias naturales. Estas historias son una evidencia de un Dios que no solo existe, sino que también se preocupa activamente por el bienestar de sus criaturas. Además, la promesa de protección divina es una fuente de consuelo y esperanza para los creyentes. En el Salmo 91, versículos 14 al 16, Dios promete: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Estas promesas aseguran a los creyentes que Dios es un refugio y una fortaleza, un protector en tiempos de peligro. La protección divina también puede ser vista como una manifestación del amor y la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Dios no es indiferente a nuestras necesidades y problemas. Él está presente, dispuesto a intervenir y proteger a quienes confían en Él. Esta intervención protectora es una prueba de la existencia de un Dios vivo que se preocupa profundamente por la humanidad y está activamente involucrado en sus vidas. Número 17. La creación del hombre y la mujer. La creación del hombre y la mujer es una evidencia fundamental de la existencia de Dios, tal como se describe en el libro de Génesis. Génesis, capítulo 2, versículo 22, narra: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Este relato bíblico no solo describe la creación del ser humano, sino también la intención y el diseño detrás de esta creación. La idea de que los seres humanos fueron creados a imagen de Dios, como se menciona en Génesis, capítulo 1, versículo 27, es fundamental para la comprensión cristiana de la dignidad y el propósito humanos. Esta imagen divina implica que los seres humanos tienen un valor intrínseco y un propósito que trasciende la mera existencia biológica. La creación del hombre y la mujer también resalta la complementariedad de los géneros, sugiriendo un diseño intencional que refleja la naturaleza relacional de Dios. Además, la complejidad del ser humano, desde el nivel biológico hasta el espiritual, sugiere un diseño inteligente que va más allá de lo que podría esperarse del azar o la evolución ciega. El cuerpo humano es una obra maestra de ingeniería biológica, con sistemas intrincadamente conectados que funcionan en armonía. La capacidad de los seres humanos para pensar, razonar, crear y experimentar emociones complejas es una evidencia de que fueron creados con un propósito y un diseño específico. La creación del hombre y la mujer también es una evidencia del deseo de Dios de relacionarse con la humanidad. Dios no solo creó a los seres humanos, sino que también desea tener una relación personal con ellos. Este deseo de relación se refleja en la narrativa bíblica, donde Dios camina con Adán y Eva en el jardín del Edén, y más tarde envía a Jesús para restaurar la relación rota por el pecado. La creación de los seres humanos no fue un acto aleatorio, fue una expresión de amor y un deseo de comunión con la humanidad. La existencia del hombre y la mujer, tal como se describe en la Biblia, es una prueba de la existencia de un Dios que no solo creó el mundo, sino que también se preocupa profundamente por sus criaturas y desea tener una relación íntima con ellas. Esta relación es una evidencia poderosa de la realidad de Dios y de su deseo de ser conocido y amado. Número 18. La historia del pueblo de Israel. La historia del pueblo de Israel es una de las evidencias más contundentes de la existencia de Dios, ya que muestra cómo Dios ha intervenido en la historia de la humanidad para cumplir sus promesas y propósito. Isaías, capítulo 41, versículo 10, dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. A lo largo de la historia, Dios ha demostrado su fidelidad a Israel, cumpliendo sus promesas y protegiendo a su pueblo a pesar de sus repetidas faltas.
Desde el llamado de Abraham en Génesis hasta la formación del pueblo de Israel y su liberación de la esclavitud en Egipto, la historia de Israel es una narrativa de la fidelidad de Dios a sus promesas. Dios prometió a Abraham que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo y que todas las naciones serían bendecidas a través de él. Esta promesa se cumplió a través del linaje de Israel y, finalmente, a través de Jesús, el Mesías prometido. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios continúa mostrando su fidelidad a Israel, a pesar de la desobediencia y el pecado del pueblo. A través de jueces, profetas y reyes, Dios guió, corrigió y restauró a Israel una y otra vez. Esta relación especial entre Dios e Israel es una evidencia de un Dios que se involucra activamente en la historia humana para cumplir su propósito redentor. La supervivencia y prosperidad continua del pueblo judío, a pesar de siglos de persecución, exilio y dispersión, también es una prueba de la mano protectora de Dios sobre su pueblo. La reconstitución del Estado de Israel en el siglo XX, después de casi 2000 años de diáspora, es vista por muchos como un cumplimiento de las profecías bíblicas y una evidencia de la fidelidad de Dios a sus promesas. La historia de Israel es una narrativa de la redención divina, mostrando cómo Dios trabaja a través de la historia para cumplir su propósito. Esta intervención continua de Dios en la vida del pueblo de Israel es una evidencia convincente de su existencia y su compromiso con su creación. Número 19. La existencia del mal y el bien. La existencia del mal y el bien en el mundo es un tema profundo que ha sido debatido durante siglos. Para muchos, la presencia del mal y el sufrimiento es una prueba contra la existencia de Dios. Sin embargo, desde una perspectiva bíblica, la existencia del mal y el bien en realidad testifica de un estándar moral absoluto que solo puede tener su origen en un Dios moral. Isaías capítulo 5 versículo 20 advierte: «Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo». Este versículo subraya que hay un estándar objetivo de bien y mal establecido por Dios. El bien y el mal no son conceptos subjetivos o meros constructos sociales. Son realidades objetivas que existen porque hay un Dios que ha definido lo que es bueno y lo que es malo. Sin un Dios moral, no habría una base objetiva para distinguir entre el bien y el mal. Todo sería relativo y dependiente de las preferencias personales o culturales. Sin embargo, la mayoría de las personas, independientemente de su trasfondo cultural o religioso, reconocen que ciertas acciones, como el asesinato o el robo, son objetivamente malas. Esta universalidad sugiere la existencia de una ley moral que trasciende las culturas y los tiempos. La Biblia también proporciona una explicación para la presencia del mal en el mundo. La caída del hombre. En Génesis, capítulo 3, se describe cómo el pecado entró en el mundo a través de la desobediencia de Adán y Eva. Desde entonces, el pecado y el mal han afectado a toda la creación. Pero la Biblia también promete que Dios está trabajando para redimir y restaurar el mundo. La existencia del mal, por lo tanto, no es evidencia de la ausencia de Dios, sino más bien de un mundo que se ha apartado de su Creador. Dios, en su bondad y justicia, ha proporcionado una solución al problema del mal a través de la obra redentora de Jesús en la cruz. A través de su sacrificio, Jesús pagó el precio del pecado y abrió el camino para que todos los que creen en Él sean reconciliados con Dios. Y finalmente, vivan en un mundo nuevo, donde no habrá más mal ni sufrimiento. La existencia del bien y el mal es una evidencia de un estándar moral absoluto que solo puede provenir de un Dios moral. Este Dios no solo ha definido lo que es bueno y malo, sino que también ha proporcionado un camino de redención y restauración para un mundo caído. Número 20. La revelación de Dios en la Biblia. La Biblia es uno de los textos más influyentes de la historia, y para los cristianos es la palabra inspirada de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice: «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia». Este versículo afirma que la Biblia no es solo un libro antiguo, sino una revelación divina que revela el carácter, los propósitos y la voluntad de Dios para la humanidad. La Biblia es única en su composición, autoría y mensaje.
Es una colección de 66 libros escritos por más de 40 autores diferentes en un período de más de 1500 años, y sin embargo mantiene una unidad de propósito y mensaje que es impresionante. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia cuenta una historia coherente de la creación, la caída, la redención y la restauración, uniendo temas y profecías a lo largo de sus páginas que encuentran su cumplimiento en Jesucristo. La Biblia también es única en su impacto en la historia humana. Ningún otro libro ha influido tanto en la cultura, la ética, la filosofía y la ley como la Biblia. Ha sido traducida a más idiomas que cualquier otro libro y ha sido la base para innumerables movimientos de reforma, justicia social y caridad en todo el mundo. Este impacto global y duradero sugiere que la Biblia es más que un simple libro. Es una obra inspirada por Dios que tiene el poder de transformar vidas y sociedades. Además, la Biblia contiene numerosas profecías que se han cumplido con precisión a lo largo de la historia, como se mencionó anteriormente. Este cumplimiento profético es una prueba adicional de que la Biblia es más que un texto humano, es la revelación de un Dios que conoce el fin desde el principio y que actúa en la historia para cumplir su voluntad. Finalmente, la Biblia es la revelación de Dios de sí mismo. A través de sus páginas, Dios se revela como un Dios de amor, justicia, misericordia y verdad. Nos muestra su carácter, sus obras y su plan para la redención de la humanidad. La Biblia no es solo un libro de reglas o doctrinas, es la historia del amor de Dios por su creación y su deseo de restaurar una relación con nosotros a través de Jesucristo. Gracias por acompañarnos en este viaje de reflexión y aprendizaje. Esperamos que este video te haya inspirado y fortalecido en tu fe. Si te ha gustado el contenido, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos y familiares. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo y compartiendo más palabras de sabiduría. Nos encantaría leer tus comentarios y saber qué temas te gustaría que tratáramos en el futuro. Hasta la próxima.